Último tramo de la entrevista con Tomás Piketty, autor del Capital en el siglo XXI. Vamos a preguntarle en un ratito sobre su propuesta de establecer un impuesto global al capital, pero antes vamos a compartir la pregunta que le formula Claudio Lozano, que es uno de los principales economistas de la oposición y también diputado nacional. Él tiene una propuesta muy concreta para afrontar lo que es el diagnóstico que presenta, que es un impuesto progresivo de carácter mundial al capital. La pregunta que yo quisiera hacerle es qué vínculo él encuentra entre esa propuesta y una propuesta que nació hace un tiempo, cuestionando la financiarización a escala mundial, que fue la propuesta de la tasa Tobin. Me parece que sería bueno que nos explique si no hay relación entre una cosa y la otra. Y la segunda, él dice en su texto que este impuesto que él propone sería una regulación mucho más eficaz que el proteccionismo y que los controles sobre los capitales. Es más, dice que esto permitiría mantener la apertura y mantener la globalización. Es como que nos da a entender que la apertura y la globalización son fenómenos de carácter positivo, que con esta regulación se podrían sostener. Y la pregunta que me gustaría hacerle al decir esto es que si él no cree que el patrón productivo, que el tipo de patrón de consumo, el patrón energético del mundo de la transnacionalización, la apertura y la globalización que tenemos, extendido y profundizado, no transforma al planeta en insustentable social y ambientalmente. La pregunta va al punto de, no es solo necesario un impuesto, es necesario un cambio más sistémico para resolver el tema que en todo caso estamos discutiendo. En ese sentido me gustaría una aclaración por parte de él. Interesante la pregunta de Lozano. Sí, compleja, ¿no? Tiene razón, un impuesto progresivo a la riqueza no va a resolver el calentamiento global. Entonces necesitamos otras políticas para resolver los problemas ambientales, es así. No quiero decir que podamos tener una solución mágica para todos los problemas al mismo tiempo. Creo que el impuesto a la riqueza es útil y no creo que necesitemos esperar a tener un gobierno global perfecto, unificado. Podemos hacer grandes progresos a nivel nacional. En todos los países, de hecho, tenemos un impuesto a la riqueza que es un impuesto progresivo, no solo en Argentina. Y en todos los países tenemos al menos un impuesto a la propiedad o a los bienes inmuebles, lo que ya es la mitad de la riqueza o la mitad del impuesto a la riqueza. Y a veces los ingresos por los impuestos a la propiedad, como en los Estados Unidos y en muchos países europeos, son mucho mayores que los ingresos por el impuesto a la riqueza en la Argentina. Entonces lo que creo que es importante es llevar este impuesto sobre la propiedad hacia un impuesto progresivo sobre la riqueza neta, teniendo en cuenta los activos financieros, además de los activos inmobiliarios. Y para esto necesitamos más cooperación internacional, más transmisión automática de información sobre activos transfronterizos, lo cual sería muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre la tasa Tobin y el impuesto a las transacciones financieras? Creo que ambas son útiles, ambas son complementarias. El impuesto sobre las transacciones financieras es como un impuesto sobre la contaminación, sobre las emisiones de carbono. El propósito es reducir las emisiones de carbono o reducir el volumen de transacciones financieras. Si funciona, bueno, habría menos transacciones financieras, lo cual significaría que la recaudación sería baja, pero eso no es malo porque significa que el impuesto logró reducir las transacciones financieras. El impuesto progresivo a la riqueza tiene un propósito diferente. Puede aumentar los ingresos tributarios de una manera estructural. Es también una forma de hacer que las personas con mayor riqueza paguen más y que los que tienen menos riqueza paguen menos para que puedan acumular riqueza. El objetivo es promover la movilidad de la riqueza y limitar su concentración en los sectores superiores de la sociedad. Mientras que un impuesto sobre las transacciones financieras no logra esto, porque un impuesto así no depende del tamaño de la riqueza de uno, o sí, pero de una manera muy indirecta, pero está mucho menos dirigido a los grupos de mayor riqueza que un impuesto progresivo sobre la riqueza. Hay un trabajo, un estudio sobre Argentina que hizo Facundo Alvaredo, un economista argentino que colaboró con Piketty, donde él demuestra que, sobre todo en el siglo XX, el único periodo donde se ve claramente, llega hasta el año 2003, donde se ve
una redistribución progresiva del ingreso es en el primer peronismo, Sí. el periodo del 46, Del 45 al 55. al 45 al 50, sobre todo Sí. los primeros años. Sí. Pero justamente esta redistribución no se da en base a un cambio de sistema tributario, sino fundamentalmente por las políticas de transferencias directas del Estado, por control del comercio exterior, por una política de salario mínimo muy activa. ¿Cómo interpreta esta posibilidad de complementación justamente de políticas activas del Estado? Y la otra pregunta sería si justamente este tipo de políticas no provocan mayor resistencia de las élites de poder hacia los gobiernos que las practican. Creo que Facundo Alvaredo tiene razón. Hizo un trabajo increíble de recopilación de datos históricos sobre la Argentina y otros países, y creo que su análisis es correcto. Es realmente una combinación de políticas lo que importa para reducir la desigualdad. La recaudación impositiva es importante, pero solo en la medida en que permita financiar la transferencia y el gasto público, que son importantes para la reducción de la desigualdad y para el desarrollo. También es importante si se da con otras políticas. El salario mínimo, políticas laborales, son una parte muy importante del conjunto de instituciones políticas que pueden reducir la desigualdad. En Brasil, con Lula, el aumento del salario mínimo fue un componente importante de la reducción de la desigualdad en el país. Las políticas de intercambio comercial, las políticas sindicales, también son muy importantes. Es una combinación de políticas lo que se necesita. También puede haber mucha gente en las élites que rechace estas políticas. Ciertamente, en Europa, hasta la Primera Guerra Mundial, la élite rechazó los impuestos progresivos. Y en mi país, en Francia, este tipo de impuestos progresivos se adoptaron en el verano de 1914, y no para pagar la escuela pública, sino para pagar la guerra contra Alemania. Es una historia triste. Después de la guerra, después de todos estos grandes shocks, recién ahí la élite aceptó el estado de bienestar. Los sindicatos y las reformas sociales y fiscales en general, que hicieron que el capitalismo sea más igualitario. A veces se requieren eventos muy traumáticos, políticos, shocks, movilizaciones, para que estos cambios se produzcan. Y probablemente pase lo mismo en el futuro. Así es la vida. Tenemos que acostumbrarnos al hecho de que la historia de la desigualdad es una historia política, no solo una historia de fuerzas económicas pacíficas y graduales. Si miramos la historia pasada, hay más evidencias históricas, evidencias empíricas que nos pueden permitir prepararnos para este futuro y sus evoluciones. En su libro, usted, y con esto vamos a concluir, en su libro usted dice, cita una frase interesante, hay una frase muy conocida que dice que la guerra es algo muy importante para dejársela solo a los militares, y usted dice algo así como que la economía es demasiado importante para dejársela solo a los economistas, es como una forma de invitar a todos a pensar la economía. Con esa idea lo pedimos y le agradecemos mucho por haber estado en este programa de la televisión pública, ¿no? Thank you. Y ojalá siga despertando la polémica que está despertando este libro, justamente para ayudarnos a pensar y a reconocer las mejores políticas que se pueden practicar para un mejor bienestar social. Gracias, profesor Piketty. Vamos a un corte y cerramos el programa.